En esta radioemisora presentamos Llaves para vivir con éxito, a cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prince, quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito. Bienvenidos. Llaves para vivir con éxito presenta el tema El temor del Señor, tercera parte. Me alegro de estar nuevamente con usted para continuar con este tema de esta semana, el temor de Dios. En mi charla de ayer hablé sobre ciertos tipos de temor que sentimos, pero que no son el temor de Dios. El temor de Dios es beneficioso y agradable a Dios, pero estas otras clases de temor son desagradables y a menudo dañinas. Mencioné específicamente 4 formas de temor. Primero, lo que yo llamo temor natural, el temor que uno siente en una montaña rusa o el temor a los relámpagos y a los truenos. Yo pienso que todos hemos sentido esa clase de temor. Segundo, es el temor demoníaco. Las características de esta forma es que no es natural, es irrazonable, obsesivo y esclavizador. La palabra clave es tormento. Mencioné cosas como claustrofobia y temor irracional a los animales y a muchas otras cosas. La tercera forma es el temor religioso, que yo llamo conformidad religiosa, que no es motivado por el genuino amor. De hecho, el corazón de las personas que tienen ese tipo de temor están lejos de Dios. Y cuarto, el temor al hombre, un temor que hace al hombre parecer más grande que Dios, donde uno tiene que escoger entre la opinión del hombre y de Dios, y prefiere la opinión del hombre. Ese es el temor al hombre y lleva a la desobediencia a Dios. Una característica invariable del temor a Dios es que nunca nos lleva a la desobediencia a Dios. En mi charla de hoy volveré a hablar del tipo positivo de temor, el temor de Dios. Explicaré cómo se manifestó el temor de Dios en la vida de Jesús y cómo debe de manifestarse también en nuestras vidas. Quiero leer primeramente una profecía del Mesías que está en Isaías 11, versículos del 1 al 3. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Para esta última frase, una versión más directa dice: y su respirar será en el temor de Yahvé, que es otro nombre de Dios. Para entender mejor ese pasaje creo que necesitamos compararlo con Apocalipsis 5:6, donde Juan habla de su visión del cielo. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. La traducción alterna dice las 7 formas del espíritu de Dios. Vemos que el Espíritu de Dios tiene 7 formas o manifestaciones principales y que estas son las que se mencionan en esa profecía del Mesías, la que se cumplió en Jesús. Veamos esas 7 formas del Espíritu de Dios que estaban en Jesús. Primero, el Espíritu de Jehová. Ese es el Espíritu que habla en primera persona como Dios. Las 6 personas restantes se mencionan en parejas. El Espíritu de sabiduría y de inteligencia. La segunda pareja, el Espíritu de consejo y de poder. Y la tercera pareja, el Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Mi reacción cuando pienso en esto es que es muy peligroso tener conocimiento sin el temor de Dios. ¿Cuántas personas han sido destruidas porque tenían conocimiento sin el temor de Dios? La profecía de Isaías enfoca particularmente ese último aspecto que dice: le hará entender diligente el temor de Jehová, o su respirar será en el temor de Yahvé. Tenemos que reconocer esa importancia de cuando esa profecía de Jesús como el Mesías es dada y del Espíritu Santo descendiendo sobre él. A pesar que todas las formas del Espíritu Santo son mencionadas, la forma en particular que es enfatizada es la del temor de Dios. Qué importante la hace. Veamos brevemente cómo se cumplió esto en la vida de Jesús. En Hebreos capítulo 5, versículo 7, el autor habla de los días de Jesús en su carne, en su ministerio terrenal, y dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Note lo que le daba a Jesús acceso al Padre. ¿Por qué eran siempre escuchadas sus oraciones? Por su temor de Dios. Eso era lo que lo encomendaba de manera tan única al Padre. Otra versión dice que era oído por su misión reverente. De eso es de lo que estamos hablando. Su misión reverente es ceder completamente a la voluntad de Dios. Por supuesto, esto es expresado en la vida terrenal de Jesús, principalmente en Getsemaní. ¿Recuerda que Jesús tuvo que orar y ceder su voluntad a la voluntad del Padre? Leemos esto en Mateo 26:39.
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Y nuevamente en el versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ese es el temor de Dios. Nunca hacemos valer nuestra voluntad contra la voluntad de Dios. Nunca ponemos en nuestras vidas cosa alguna en el mismo nivel que Dios. Dios es único, supremo, primero y adelante. Esa era la actitud particular del corazón de Jesús. Esa es la actitud de corazón que Dios busca en los hombres y en las mujeres que Él quiere bendecir y fortalecer. Déjenme hacer esta observación: si Jesús necesitaba temer a Dios, ¿cuánto más usted y yo? Ahora quiero hablar del temor de Dios en la vida de su pueblo. En nosotros, los creyentes, quiero decir primeramente que Dios espera honra y temor de su pueblo. Dios dice a su pueblo en Malaquías 1:6: El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Hay un tipo de temor que Dios requiere de su pueblo, y si no se lo damos, somos deficientes en esa actitud hacia Dios. Ahora leemos un relato de la iglesia primitiva en el 9º capítulo de Hechos, en un tiempo que el favor y la bendición de Dios estaban con la iglesia. Eso es lo que dice en el versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Me impresiona mucho esa combinación, el temor de Dios y el fortalecimiento del Espíritu Santo. Eso fue lo que trajo crecimiento a la iglesia. Vea cuán fácilmente nos desequilibramos. Hemos recibido la bendición del Espíritu Santo. Conocemos una nueva libertad, un nuevo gozo y poder, pero no lo combinamos con el temor de Dios. Y nos falta santidad, reverencia y profundidad en nuestra vida espiritual. Propongámonos seguir en el temor de Dios y en el fortalecimiento del Espíritu Santo. El temor de Dios es necesario para motivarnos correctamente en nuestra actitud los unos con los otros. En Efesios 5, Pablo habla de lo que significa estar lleno del Espíritu Santo y dice que será expresado en nuestra relación el uno con el otro. Eso es lo que dice en el versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. En el siguiente versículo, Pablo habla de la sujeción de las esposas a sus maridos. Recuerdo que una vez, hablando con un pastor muy conocido, me describía una conversación entre él y su esposa que él llamó una discusión de iglesia. Él le decía a su esposa: no me respetas, no te sujetas a mí. Y ella decía: no sé si estoy preparada para hacerlo. Le preguntó: ¿por qué no? Y ella le contestó: bueno, es que no tienes un historial muy bueno. Y él me dijo que estuvieron a punto de tener una verdadera riña cuando entró en la habitación como un viento frío y les recordó que someterse el uno al otro no era su decisión o una alternativa, que era la motivación del temor de Dios. Ambos se arrodillaron a cada lado de la cama y se arrepintieron. ¿Por qué debemos temer? Le daré una razón tremenda para nosotros los cristianos. 1 Pedro 1:17 al 19. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esa es una gran motivación para vivir siempre en el temor de Dios, el pensar en el precio que Dios tuvo que pagar por nuestra redención, que nunca nos entristezcamos o que indiquemos que no agradecemos el precio que Dios pagó. Leeré para terminar el versículo 11 del Salmo 2, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Esa es la combinación, no es uno o lo otro, nos alegramos con temblor. Cuando tenemos solo uno o el otro nos desequilibramos, cuando es solo alegría o cuando es solo temblor. Estamos desequilibrados, necesitamos que el temor de Dios nos mantenga en equilibrio espiritual. Nuestro tiempo por hoy ha terminado. Regresaré mañana a la misma hora para continuar con ese tema del temor de Dios. Describiré las bendiciones especiales que recibimos cuando cultivamos el temor de Dios en nuestras vidas.